Amiga, amigo, siéntate. Porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Sabes cuántas veces lloró Sophia Loren sola en su cuarto, sin que nadie lo supiera? No una vez, no dos, toda una vida. Y lo más cruel es que el mundo solo la veía sonreír. En las revistas perfecta, en las películas brillando, en las alfombras rojas como una diosa. Pero por dentro, esta mujer estaba completamente destrozada. ¿Sabes lo que es perder a tu bebé, y al día siguiente tener que pararte frente a una cámara y sonreír como si nada? Porque eso le tocó vivir a ella. No una vez, 2 veces, 2 bebés, 2 veces ese dolor. Y las 2 veces, completamente sola. Sin que nadie le pudiera secar las lágrimas. Yo sé que tú también has sentido algo así. Ese dolor que guardas por dentro mientras por fuera le sonríes al mundo. Sophia Loren lo vivió toda su vida. Y aún así hoy tiene 90 años y sigue más de pie que nunca. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó esa fuerza? Eso es exactamente lo que te voy a contar hoy. Mira, te voy a ser completamente honesta contigo. La historia que Hollywood cuenta de Sophia Loren es una mentira. Una mentira muy bonita, muy glamorosa, pero mentira. La historia real, la que su familia nunca quiso que saliera, es mucho más oscura, mucho más dolorosa, y al mismo tiempo mucho más hermosa que cualquier película que ella haya hecho. Hay un hombre en esta historia que la amó tanto que destruyó su propia familia por ella. Hay una noche en la cárcel que Sophia jamás ha contado completamente. Y hay una carta que ella escribió cuando pensó que iba a morir, que sus hijos encontraron años después. Esa carta la voy a leer contigo hoy. Pero solo al final del vídeo, así que no te vayas. Porque esta mujer que el mundo llama perfecta tuvo una vida que te va a romper el corazón. Y al mismo tiempo te va a dar fuerzas para seguir adelante. Quédate conmigo, porque la historia de Sophia Loren es también tu historia, pero para entender a Sophia Loren de hoy, primero tienes que conocer a la niña que fue ayer. Y te advierto algo, esta parte de su historia es la que más duele. Era el año 1934. En una pequeña ciudad cerca de Nápoles, Italia, nació una niña sin apellido de su padre. Sin dinero. Sin futuro. Su madre, Romilda, era una mujer soltera en una época donde eso era el mayor escándalo del mundo. La gente del barrio las señalaba. Las murmuraban. Las humillaban. Y la pequeña Sophia, desde que abrió los ojos por primera vez, ya sabía lo que era el rechazo, pero eso no era lo peor. Lo peor era el hambre. Italia estaba en plena guerra mundial y en casa de Sophia no había que comer. Había días enteros sin un solo pedazo de pan. Días en que su madre hervía agua con sal solo para engañar al estómago. La pequeña Sophia dormía con hambre, se despertaba con hambre, y soñaba con hambre. Y mientras tanto los niños del barrio se burlaban de ella. Le decían stuzzicadenti, que significa palillo, porque era tan delgada que parecía que el viento se la iba a llevar. Imagínate eso. La mujer que hoy el mundo entero considera el símbolo máximo de la belleza y la elegancia, de niña era la que todos señalaban con el dedo. La que nadie quería. La que no encajaba en ningún lugar. ¿Puedes imaginarlo? Y aquí viene la parte que nadie cuenta. En medio de toda esa pobreza, en medio de ese dolor, su madre Romilda tenía un sueño imposible. Un sueño que parecía una locura. Ella le decía a su hija todas las noches: Sophia, tú no eres lo que ellos dicen. Tú eres algo que este mundo todavía no está listo para ver. Y la pequeña Sophia, con su barriga vacía y sus ojos llenos de lágrimas, le creía esa fe, ese amor de una madre que no tenía nada pero lo daba todo, fue la primera semilla de todo lo que vino después. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. ¿Cómo pasó una niña que no tenía ni qué comer a conquistar Hollywood entero? Eso te lo cuento ahora. Tenía apenas 14 años. 14. Y ya cargaba en sus espaldas más dolor del que cualquier adulto podría soportar. Pero Sophia Loren no era una niña normal. Nunca lo fue. Porque mientras otras niñas de su edad jugaban y reían, ella ya tenía algo en sus ojos que era difícil de describir. Algo que te hacía voltear a verla. Algo que te dejaba paralizado sin saber por qué. Su madre lo vio primero. Y un día, con el poco dinero que habían juntado durante meses, la inscribió en un concurso de belleza local. La gente del barrio se rió. «¿Esa palillo en un concurso de belleza?», decían. «¡Qué vergüenza!». Pero cuando Sophia entró a ese salón, algo cambió en el aire. No ganó el primer lugar. Pero algo mucho más importante pasó esa noche. Alguien la vio. Su nombre era Carlo Ponti. Un productor de cine importante, elegante, poderoso y casado. Tenía el doble de la edad de Sophia. Y desde el momento en que la vio, no pudo quitarle los ojos de encima. Le dijo que tenía algo especial. Que el mundo tenía que conocerla. Y Sophia, esa niña que toda su vida había escuchado que no era suficiente, por primera vez en su vida sintió que alguien la veía de verdad. Carlo Ponti le abrió las puertas del cine italiano. Y Sophia entró, y lo incendió todo. Sus primeras películas fueron un escándalo.
No porque fueran malas, sino porque nadie había visto nunca a una mujer así en una pantalla. No era perfecta según los estándares de la época. Era demasiado curvilínea, demasiado apasionada, demasiado viva. Pero eso exactamente fue lo que volvió locos a todos. Italia estaba rendida a sus pies. Pero Italia era pequeña para Sophia Loren. Porque muy pronto llegó una llamada que lo cambió todo. Hollywood llamó a su puerta. Y aquí viene la parte que me encanta contar, porque Sophia Loren llegó a Hollywood sin hablar una sola palabra de inglés. Sin conocer a nadie. Sin saber nada de ese mundo brillante y cruel. Solo llegó con esos ojos, esa sonrisa, y ese algo inexplicable que tenía desde niña, y Hollywood, simplemente, cayó de rodillas. Trabajó con Cary Grant, con Frank Sinatra, con Charlton Heston. Ganó el Oscar. La primera actriz extranjera en ganarlo por una película en otro idioma. El mundo entero pronunciaba su nombre. Las revistas peleaban por su foto. Los hombres más poderosos del planeta querían conocerla, pero nadie sabía, absolutamente nadie sabía, el precio que Sophia estaba pagando por todo eso. Un precio que no se paga con dinero. Un precio que se paga con el corazón. ¿Quieres saber cuál era ese precio? Bien. Aquí viene lo que nadie te cuenta en los documentales bonitos de Hollywood. Aquí viene la verdad real. Y te pido que no juzgues, sino que simplemente escuches. Porque esta historia es mucho más complicada y mucho más humana de lo que parece. ¿Recuerdas a Carlo Ponti? El hombre que descubrió a Sophia. El hombre que le abrió las puertas del mundo. El hombre que la miró cuando nadie más la veía. Bueno, Carlo Ponti tenía un pequeño problema. Un problema enorme en realidad. Carlo Ponti ya tenía esposa. Y 2 hijos. Y una vida completa que no incluía a Sophia Loren, pero el corazón no pregunta si es conveniente. No pregunta si es correcto. No pregunta si el mundo va a entender. Y Sophia, esa niña que nunca había conocido el amor verdadero, se enamoró de Carlo Ponti con una intensidad que la consumió por completo. Y Carlo dejó todo por ella. El escándalo fue brutal. Los periódicos los destruyeron. La gente los odiaba en las calles. Pero lo peor, lo verdaderamente peor, vino del lugar más inesperado. El Vaticano. Sí, la Iglesia Católica intervino directamente. Los declararon públicamente pecadores frente a todo el mundo. Los amenazaron. Los presionaron. Y en Italia de los años 50, una condena del Vaticano era prácticamente el fin de todo. Tuvieron que huir. Literalmente huir de Italia para poder estar juntos. Se casaron en secreto en México porque en Italia era imposible. Pero Italia no reconoció ese matrimonio. Entonces tuvieron que casarse de nuevo en Francia años después. 2 bodas. 2 países. Todo solo para poder amarse sin que el mundo los destruyera, pero el universo tenía preparado algo mucho más cruel para Sophia. Algo que ningún escándalo, ningún periódico, ningún enemigo podría haberle hecho. Porque cuando Sophia finalmente sintió que su vida era completa, cuando finalmente tenía al hombre que amaba, su cuerpo le dio la noticia más devastadora que una mujer puede recibir. Perdió su primer bebé. En silencio. Sin poder llorar en público. Sin poder pedir ayuda. Porque era Sophia Loren, y se suponía que las estrellas no sufren. Se suponía que las estrellas solo brillan, y lo más cruel de todo, ¿sabes lo que le dijeron cuando perdió a ese bebé? Le dijeron que sonriera. Que pensara en su carrera. Que el mundo no tenía que saber nada. Que siguiera adelante como si nada hubiera pasado, y Sophia, con el corazón completamente roto, sonrió porque eso era lo único que le habían enseñado a hacer cuando el dolor era demasiado grande, pero lo que nadie sabía es que por dentro, algo en ella se había quebrado para siempre. Y ese dolor guardado, esa herida que nunca sanó completamente, fue exactamente lo que la llevó a la noche más oscura de su vida, una noche que terminó entre rejas. Sé lo que estás pensando. Sophia Loren, la mujer más glamorosa del mundo, ¿en la cárcel? Sí, exactamente. En la cárcel. Y no fue un error. No fue un malentendido. Fue real. Completamente real. Y lo que la llevó hasta ahí es una historia que te va a dejar sin palabras. Era el año 1982. Sophia ya lo tenía todo. Fama, dinero, amor, familia. 2 hijos hermosos con Carlo Ponti. Una carrera que ninguna otra actriz en el mundo podía igualar. Desde afuera su vida parecía perfecta. Demasiado perfecta. Pero el gobierno italiano no pensaba lo mismo. Las autoridades la acusaron de evasión de impuestos. Dijeron que había ocultado dinero durante años. Y antes de que pudiera defenderse, antes de que pudiera explicar nada, la metieron presa. Imagínate ese momento. Sophia Loren, ganadora del Oscar, ícono mundial, entrando a una prisión italiana con una bolsa pequeña y una dignidad enorme. Las cámaras estaban afuera esperándola. Los periodistas gritaban su nombre. Y ella, con la cabeza en alto, entró sin derramar una sola lágrima en público, pero adentro era otra historia completamente diferente. Durmió en una celda fría.
Comió lo mismo que todos los demás presos. Sin privilegios. Sin alfombra roja. Sin nadie que le dijera que todo iba a estar bien. Por primera vez en mucho tiempo, Sophia Loren era invisible. Y eso, para una mujer que había brillado tanto, dolía de una manera que no tiene nombre. Estuvo 17 días presa. 17 días que, según ella misma confesó años después, fueron los más largos y solitarios de toda su vida. Más dolorosos que perder a sus bebés. Más oscuros que todos los escándalos juntos. Porque en esa celda, sola con sus pensamientos, Sophia se enfrentó a algo que nunca antes había enfrentado, se enfrentó a sí misma y en ese silencio frío y cruel tomó una decisión. Una decisión tan poderosa, tan profunda, que transformó completamente todo lo que vino después. Una decisión que es exactamente la razón por la que hoy, a sus 90 años, esta mujer todavía te quita el aliento cuando la ves. ¿Quieres saber cuál fue esa decisión? Bien. Llegó el momento. El momento que estabas esperando desde el principio. Porque todo lo que te conté hasta ahora, el dolor, la pobreza, la cárcel, las pérdidas, todo eso tiene un propósito. Todo eso explica lo que vas a escuchar ahora. Así que presta mucha atención, porque esto no lo encontrarás en ninguna revista, en ningún documental, en ningún programa de televisión, en esa celda fría y solitaria. Sophia Loren tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Decidió que nunca más iba a vivir para el mundo. Que nunca más iba a sonreír para las cámaras cuando por dentro estaba llorando. Que nunca más iba a cargar el peso de lo que otros pensaban de ella. Y esa decisión, esa liberación total y absoluta, fue el verdadero secreto de su belleza. No una crema. No una cirugía. No una dieta milagrosa. Sino la paz. La paz de una mujer que dejó de pelear contra su propia vida, pero hay más. Porque Sophia también cambió completamente sus hábitos desde ese momento. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Sophia Loren nunca siguió dietas extremas. Jamás. De hecho, come pasta casi todos los días. Sí, escuchaste bien. Pasta. La mujer más bella del mundo come pasta. Pero come con conciencia, con calma, sin culpa y sin prisa. Porque según ella misma ha dicho, comer con culpa es más dañino para el cuerpo que cualquier alimento. Duerme 8 horas cada noche sin negociarlo con nadie. Sin excepciones. Sin fiestas que valgan más que su descanso. Desde joven entendió que el sueño no es un lujo, es la base de todo. Y mientras otras estrellas de Hollywood se destruían en fiestas y excesos nocturnos, Sophia dormía. Y se levantaba brillando, pero hay algo más que hace cada mañana. Algo tan simple que cuando te lo diga vas a pensar que estoy bromeando. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, antes de ver su teléfono, antes de hablar con alguien, antes de tomar su café, Sophia Loren se para frente al espejo. Y se dice a sí misma en voz alta que está agradecida. No por su belleza. No por su fama. Sino por estar viva. Por haber sobrevivido todo lo que sobrevivió. Por ser exactamente quien es. ¿Suena demasiado simple? Sí. Pero piénsalo un momento. Una mujer que de niña era rechazada por todos, que perdió 2 bebés, que durmió en una cárcel, que fue destruida por los periódicos, que lloró sola más noches de las que podemos imaginar, esa mujer se levanta cada mañana y le da gracias a la vida. Eso no es una rutina de belleza. Eso es una filosofía de vida completa. Y esa filosofía, ese amor propio que construyó ladrillo por ladrillo en medio del dolor, es exactamente lo que se ve en su cara hoy a sus 90 años. No es juventud. Es algo mucho más poderoso que la juventud. Es una mujer que se reconcilió completamente consigo misma y ahora viene la parte más emotiva de toda esta historia. La parte que sus hijos contaron en una entrevista hace muy poco tiempo y que a mí personalmente me dejó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás listo para escucharla? Y aquí estamos. 90 años después de aquella niña flaca y hambrienta de Nápoles que nadie quería, aquí está Sophia Loren. De pie. Entera. Brillando más que nunca. Sus hijos, Carlo Jr. y Eduardo, contaron hace poco en una entrevista algo que me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Dijeron que su madre, todos los domingos, reúne a toda la familia alrededor de una mesa. Cocina ella misma. Pasta, por supuesto. Y antes de comer, mira a cada uno de sus hijos, de sus nietos, y les dice exactamente las mismas palabras que su madre le decía a ella cuando era niña y no tenía nada. Leslie, ustedes son algo que este mundo todavía no está listo para ver. Ese círculo, esa cadena de amor que comenzó en una casa pobre de Nápoles sin comida y sin futuro, llegó hasta hoy. Llegó hasta una mesa llena de familia, de risas, de pasta y de amor. Y Sophia Loren, la mujer que el mundo llama ícono, leyenda, diosa, en ese momento es simplemente una madre. Una abuela. Una mujer que sobrevivió todo y eligió el amor. Su última aparición pública fue hace muy poco. Y cuando entró a esa sala, el silencio fue total. No porque sea famosa.
No porque sea rica, sino porque hay algo en esta mujer que detiene el tiempo cuando la ves. Algo que no se compra y no se opera. Algo que solo se construye viviendo de verdad, sufriendo de verdad y amando de verdad. Una periodista le preguntó hace poco cuál era su secreto para verse así a los 90 años. Y Sofía la miró fijamente, sonrió de esa manera que tiene ella, y dijo algo que nadie esperaba escuchar. No dijo una crema. No dijo una dieta. No dijo un médico, dijo una sola palabra. ¿Quieres saber cuál fue esa palabra? Te la digo, en el cierre. ¿Recuerdas que te prometí una palabra? La palabra que Sofía Loren le dijo a esa periodista cuando le preguntó su secreto. Aquí está. Una palabra. Simple. Pequeña. Pero con el peso de 90 años de vida real adentro, dijo. Sobrevivir. No dijo belleza. No dijo disciplina. No dijo dinero. Dijo sobrevivir. Porque según Sofía, cada arruga en su cara no es una marca del tiempo. Es una medalla. Es la prueba de que estuvo aquí. De que sintió. De que amó. De que lloró. De que se levantó cuando todo le decía que se quedara en el piso, y ahí está el verdadero secreto de Sofía Loren. No está en ninguna crema del mundo. No está en ningún médico famoso. Está en la decisión silenciosa que tomó en aquella celda fría hace 40 años. La decisión de seguir. De respirar. De existir con todo el dolor y toda la alegría al mismo tiempo. Sin esconderse. Sin disculparse. Sin pedirle permiso a nadie. Eso es lo que ves en su cara cuando la miras hoy. No juventud. No perfección. Sino una mujer completa. Una mujer real. Una mujer que vivió de verdad cada segundo de sus 90 años y que todavía no ha terminado de brillar. Y tú, que llegaste hasta aquí, que escuchaste toda esta historia, ya sabes algo que muy poca gente sabe. Que la belleza más poderosa del mundo no viene de afuera. Viene de sobrevivir. Viene de levantarte. Viene de seguir adelante cuando todo duele. Así que la próxima vez que el mundo te diga que no eres suficiente, recuerda a esa niña flaca de Nápoles que tampoco lo era y mira en lo que se convirtió. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario abajo con una sola palabra que describa a Sofía Loren. Y si quieres escuchar historias como esta cada semana, ya sabes lo que tienes que hacer. El botón rojo está ahí esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo, donde te voy a contar la historia de una mujer que perdió todo en una sola noche y que con sus propias manos lo reconstruyó todo desde cero. No te lo pierdas.